Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Como ya informamos en su día, el 13 de septiembre de este año 2025 tomaba posesión de la diócesis de Málaga el nuevo obispo, Monseñor José Antonio Satué, don José Antonio Satué. Nosotros con todo respeto, señor Satué, le hablamos con respeto, aunque eso sí, vamos de frente y somos firmes y claros en lo que pensamos. No vamos por la espalda, no somos hipócritas, no somos pelotas, somos imperfectos como todos, sí, pero vamos de frente. Y este señor apenas llevaba 10 días, se encuentra que en su propia diócesis una mala noticia. Lo publican los periódicos como por ejemplo El Sur de Málaga. Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos, tras un registro en el apartamento vacacional del canónigo Carlos Loriente García, donde se hospedaba con otros jóvenes. Los agentes hallaron una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga. Quedó libre este sacerdote tras acogerse a su derecho de no declarar. El cura cazado en Torremolinos, titula El Español, con juguetes sexuales y tusi, fue llevado ante Roma por dudar de la víctima de un pederasta. El sacerdote fue detenido por un presunto delito contra la salud pública. Está en libertad provisional y ahora espera la resolución de un proceso civil y otro eclesiástico. Con cocaína rosa, titula Info Vaticana. Pues ya veis con qué mal pie, con qué mala suerte, a los 10 días de tomar posesión, este señor se encuentra con esa noticia de este cura, que en otro momento quizás hablaremos de este cura, que fue el encargado de tratar el caso de los sacerdotes de la sacristía de la Vende, y la verdad es que estamos hartos en la Iglesia de que haya tanta hipocresía. Los curas que no tengan vocación, que se vayan, que lo dejen, que dejen de esconderse dentro de la Iglesia haciendo tanto daño, tantísimo daño. Sobre ese tema hoy va a hablar precisamente, vamos a poner unos cortes de Fray Nelson Medina, donde habla de la mafia rosa, del daño que hacen, de curas que llegan sin vocación ninguna, incluso sin fe alguna, se infiltran para destruir a la Iglesia desde dentro. Así de claro. La infiltración homosexual en la Iglesia Católica es algo que ya no se puede negar. Hay gente que lo quiere seguir negando, no se puede negar. Es una realidad a la que hay que hablar, de la que hay que hablar. Y es bueno que ustedes sepan por qué ha sucedido y qué hay detrás de esto. Hay documentos muy serios que hablan de una verdadera infiltración, es decir, de personas que, teniendo plena conciencia de que no creen en Dios ni en nada, y mucho menos creen en la Iglesia, buscan un camino de consagración para atacar a la Iglesia desde dentro. Eso está sucediendo desde hace mucho tiempo. Y una de las maneras más eficaces de destruir a la Iglesia y de producir el descrédito es a través de este tema homosexual. ¿Qué le parece, Monseñor Satué, las palabras de Fray Nelson Medina? Bueno, yo como periodista le tengo que preguntar, ¿usted es un infiltrado? ¿Usted tiene fe o no tiene fe? Conteste, por favor. ¿Tiene fe? ¿De verdad que tiene fe? En la entrevista de 38 minutos que le hizo la televisión malagueña, usted no nombró a Jesucristo ni una sola vez, ni una. Eso sí, muy preocupado por el lenguaje inclusivo, ellos y ellas, vosotros y vosotras, pero Jesucristo, nada. ¿Tiene usted fe? ¿Es usted un infiltrado? ¿Qué es usted, señor Satué? Sinceramente se lo pregunto porque no lo sé. ¿Qué le parece esto que dice sobre la homosexualidad este sacerdote? ¿Qué le parece? El sacerdote heterosexual está desgarrado, y está desgarrado porque está experimentando el problema de que por una parte me gusta ser sacerdote, pero por otra parte también quisiera estar con ella. El sacerdote homosexual no está desgarrado. El sacerdote homosexual intenta integrar, dentro del ejercicio mismo del poder, intenta integrar las relaciones homosexuales. Como resultado de esto se va creando una mafia, es decir, se van creando pequeñas relaciones ocultas, pequeñas relaciones escondidas, a veces entre dos personas y a veces entre más personas, porque una de las características de la tendencia homosexual es la incapacidad de satisfacción. La duración promedio de una relación homosexual es de 18 meses, tanto en hombres como en mujeres.
A veces las mujeres duran un poco más, las mujeres con esa tendencia. Eso quiere decir que la persona homosexual, el sacerdote con tendencia homosexual, pues evidentemente no solo va a tener esta experiencia con una persona, sino que la va a tener con más personas. Entonces empieza a formarse un club de personas que han tenido esa clase de experiencia y que se conocen entre ellos y que empiezan a defenderse entre ellos. El nombre que eso tiene es lobby gay. Eso existe. Eso ha existido en muchísimos seminarios, eso ha existido en muchísimas diócesis, eso ha existido en muchísimas comunidades religiosas y eso ha trepado por la iglesia, no sabemos hasta qué nivel, pero tenemos serias indicaciones de que ha habido más de un cardenal de la Iglesia Católica, que sería como el cargo más alto del que tengamos noticia, que tiene esas condiciones, esas características. El efecto de la infiltración homosexual en la iglesia es absolutamente devastador. Es una bomba atómica que explota sin cesar dentro de la iglesia. ¿Forma parte usted de algún lobby gay, de la mafia rosa, que denuncia este sacerdote, Fray Nelson Medina? ¿Forma parte usted del lobby gay, señor Satué? ¿Sí o no? Si es sí, pues dígalo abiertamente, salga del armario y dígalo. Si es no, pues diga no. Diga claramente sí o no, que es lo que dice el Señor. Vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Porque nos encontramos con noticias como esta, señor Satué, fíjese. Obispo Satué ordena a un homosexual acosador expulsado del seminario por masturbarse con otro candidato. Ahí está la noticia. Obispo Satué ordena a un homosexual acosador expulsado del seminario por masturbarse con otro candidato. Casi nada, casi nada. El escándalo que sacude a la Iglesia en Aragón, Obispo Satué ordena a un homosexual acosador. El escenario descrito plantea graves implicaciones en términos de ética eclesial, coherencia doctrinal y administración de justicia dentro de la Iglesia Católica, basándonos en la información proporcionada y la fotografía que evidencia una relación cercana entre el obispo José Antonio Satué y el seminarista Isaí Zarza, podemos analizar la situación desde tres dimensiones clave: la doble moral e incoherencia eclesial, las redes de poder y protección dentro del clero y la crisis de credibilidad y corrupción interna. Ahí lo tenéis, la fotografía. Bueno, pues esto es para que lo lea cada uno. Os voy a dejar el link de esta noticia para que lo veáis. El acosador está denunciado por el acosado. En los tribunales está. No es ninguna broma, es algo muy serio. Y os voy a dejar para que veáis todas estas noticias. Fijaos. Obispo Juan Antonio Satué, colaborador necesario en violación eclesial de los derechos humanos. Obispo Juan Antonio Satué, criminal. En el Supremo creemos que Chema es inocente. Juez Marchena, tal. Nuevo libro, Satué, el informe, la cara visible de un sistema podrido que bendice la inmoralidad, etc. Pervertido sexual, ordenado diácono por Obispo Satué, 7 de septiembre 2025. O sea, justo antes de llegar a Málaga, ordenó diácono a este personaje, pero esto está recurrido ante el Vaticano. Esto está denunciado en el Vaticano. Veremos si hace algo el Vaticano, lo dudo mucho. Obispo Satué ordena a un homosexual acosador expulsado del seminario por masturbarse. Y Juan Antonio Satué, crímenes clericales de guante blanco, la operación Opus Dei. 3 semanas juntos en México. Arana instruyó al obispo Juan Antonio Satué para su rol de presidente, tal. 5 diócesis, 4 obispos criminales, Aragón, España, el asalto a Torreciudad. Bueno, y aquí otras noticias más. El maldito obispo Satué de Málaga a punto de ordenar a un homosexual activo. Esto ya lo hizo, como hemos visto, a principios del mes de septiembre, antes de ir a Málaga. Era una buena manera para el obispo Satué de despedirse de Teruel, prestando ese último servicio a un seminario que lo dejó sin vocaciones. Es que tiene 2 vocaciones. ¿Qué tiene el seminario
del que él fue no rector, obispo. ¿Cuántas vocaciones tiene? Una pena, una pena. Bueno, él se quejaba de que decía, es que yo no sé cómo generar vocaciones. Si usted no sabe cómo generar vocaciones, dedíquese a otra cosa. Bien saben, Bergoglio sabía y ahora Prevost, lo que hay que hacer, perseguir. Ellos lo que hacen es perseguir a las congregaciones religiosas que tienen muchas vocaciones, florecientes vocaciones. Las que son de corte tradicional son perseguidas. Usted no sabe eso. Lo que tienen que hacer es fijarse lo que hacen las congregaciones religiosas con muchas vocaciones. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer, pero como ustedes persiguen eso, ¿cómo van a tener vocaciones? Bueno, pues ya lo hemos visto. Usted, antes de venir a Málaga, ordena diácono a este señor que está denunciado por acoso y por incapacidad, según dicen, no tiene capacidad realmente, según las normativas del Código de Derecho Canónico, para poder ser ordenado. Pero usted todo eso parece ser que no le importaba. A usted lo que le obsesiona mucho, como a Bergoglio, que es usted hijo predilecto de Bergoglio, y a León XIV, el antipapa León XIV, los pobres. Vamos a ver qué dice usted sobre los pobres. El amor concreto a los pobres remite a lo esencial de nuestra fe. No podemos, por tanto, delegar su atención exclusivamente en Cáritas ni en otros cristianos especializados en la solidaridad. Cada creyente y cada comunidad cristiana estamos llamados a manifestar un amor real y tangible hacia quienes más sufren, pues ellos son la misma carne de Cristo. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido por 300 monedas de plata para poder ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. San Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. Amor real y tangible a los que más sufren, porque ellos son la carne real de Cristo. ¡Qué bonito! Pero eso hay que llevarlo a la práctica, señor Satué. ¿Hay alguien más pobre que aquellos que en la Iglesia Católica no tienen obispo? Nosotros no tenemos obispo. Los católicos, que tenemos claro lo que está pasando en la Iglesia con el golpe de estado de Bergoglio y de Preboste, los dos antipapas al servicio del globalismo satánico, no tenemos obispo. No tenemos obispo que nos represente, que diga públicamente la verdad de lo que pasa en la Iglesia. Y encima, para colmo, en mi diócesis nos mandan un obispo como usted, que está excomulgado late sentencia al 99%, si usted es consciente de toda esta farsa, y me imagino que lo será, ¿no? Siendo un hombre predilecto de Bergoglio, habiendo convivido con Bergoglio y con Preboste, el elegido por la ONU y por Bergoglio, usted debe de ser consciente de esta farsa. Si eso es así, usted está excomulgado late sentencia. Nosotros somos los pobres, nosotros, a los que usted desprecia, porque hace ya más de un mes que le enviamos un correo electrónico y ni siquiera nos ha contestado con un mísero recibido, muchas gracias, ya les diré algo. Nada, usted no contesta. Usted es como Bergoglio, que no contesta. Aquello que le molesta, que no es de su agrado, no contesta. Usted eso de tender puentes, del diálogo, de la inclusividad, de la sinodalidad, todo eso es chau, chau, bla, 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 pero a la hora de la verdad usted no dialoga con aquellos que no se le someten, con aquellos que no le ríen sus gracias, con aquellos que no le hacen la pelota, con aquellos que le dicen la verdad a la cara. Usted no dialoga, ni siquiera contesta a un mísero recibido. Más de un mes ya de que le enviáramos ese correo y usted no dice esta boca es mía. En ese correo nosotros le decíamos, luego lo vamos a leer brevemente, nosotros le decíamos que leyera los documentos adjuntos donde se demuestra, gracias al padre Cornet, por qué Bergoglio nunca fue papa. El cónclave de 2025 también fue nulo e inválido y Preboste no es papa. Y usted está en una situación muy delicada. Usted tiene que elegir si quiere seguir viviendo en el engaño con esta gran impostura o se quiere salir de ahí. Luego le vamos a decir lo que nosotros pensamos que son las 3 opciones que usted tiene. Pero para que el pueblo de Málaga, los sacerdotes, la diócesis de Málaga sepa mejor quién es usted, les recomendamos que lean, que compren un libro
que está ya en Amazon, recién publicado, el informe Satué. Cómprenlo y sepan quién es este señor. Vamos nosotros a leer la presentación que sobre ese libro encontramos en Amazon. Atención. Satué, un informe. La ordenación de candidatos homosexuales en las diócesis de Aragón, periodismo del libro de Jordi Picazo, autor, Monseñor José Antonio Satué, el último engranaje de una maquinaria eclesial devastada. Este informe documenta exhaustivamente la trayectoria personal, eclesiástica y judicial de Monseñor José Antonio Satué Huerto, actual obispo de Málaga, y analiza los vínculos que lo sitúan en el corazón del entramado de tráfico de influencias y corrupción clerical impulsado durante el pontificado de Francisco en España. El documento recoge su formación y ascenso institucional bajo el patrocinio directo del cardenal Omeya. Juan José Omeya y Omeya fue el obispo que ordenó a Satué como presbítero en 1993 y como obispo en 2021, y del jesuita Germán Arana, sus responsabilidades en el Vaticano, su controvertido papel como juez delegado por el cardenal Omeya en el caso Gaztelueta y su participación en redes clericales señaladas por encubrimiento, abuso de poder y promoción de seminaristas con historial escandaloso. Barcelona, Huesca, Jaca, Zaragoza, Osma, Soria y Burgos. El análisis muestra cómo su nombramiento como juez en un tribunal ad hoc contra un laico nunca visto, si no nos remontamos al Tribunal de la Santa Inquisición, contradice garantías jurídicas esenciales del derecho canónico e internacional, aplicación de la retroactividad de la ley, nombramiento de jueces y peritos a dedo que no son imparciales, prometer el Papa Francisco a la supuesta víctima en un documental en el que participaron tanto el Papa como la supuesta víctima en la red Netflix del caso, que se ocuparía de ello personalmente, violar el principio non bis in idem y otros, en un proceso canónico que vulneró el derecho a un juez imparcial y las mínimas condiciones de defensa. El informe incluye un caso de acoso y descarte de un seminarista tildado de conservador, el encubrimiento de seminaristas con conducta homosexual activa y la connivencia entre obispos, formadores y oficinas de denuncias para ocultar este hecho, presentando estos casos como síntomas terminales de una Iglesia española profundamente desorientada y corrompida en su gobierno pastoral. Monseñor José Antonio Satué aparece no sólo como figura ejecutora, sino como símbolo último de un sistema eclesial en fase agónica, tecnocrático, autoritario, politizado y obediente a estructuras de poder en la sombra. Su ascenso a Málaga en 2025, como nuevo obispo bajo el nuevo pontificado de León XIV, deja al descubierto la inercia vaticana en mantener piezas comprometidas, incluso tras la caída del régimen que las promovió. Esta investigación se convierte así en una radiografía del ocaso moral e institucional de una parte de la Iglesia Católica en España. Esta segunda edición amplía considerablemente la primera, integrando 73 referencias hemerográficas, institucionales y académicas. Supone no sólo una denuncia documentada, sino también un ejercicio de análisis jurídico y eclesial, fruto de un compromiso periodístico independiente y al servicio de la verdad. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Hola Arturo, nos dirigimos al obispo de Málaga, Monseñor Satué, que parece que no se acuerda del mensaje, de la petición que le dirigimos el mes pasado, porque todavía no nos ha respondido. Bueno, seguiremos esperando, hay que tener paciencia, pero no se olvide de nosotros, señor obispo. Recuerde que nuestra petición era para que usted abrazase el camino de la verdad, básicamente. Bueno, el obispo ha comentado la exhortación de Prevost, el falso papa Prevost, y la primera frase
o de las primeras, es esta. Dice Prevost: no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. La pregunta sería: ¿a qué pobres se está refiriendo Prevost? Más adelante ya sabemos a cuáles. A los que tienen una pobreza material, moral, espiritual. No es que esté mal dirigirse a esos pobres, pero hay gato encerrado porque se omite hablar de las causas que frecuentemente conducen a las personas a esa situación de pobreza. Son causas de pecado. No es que los pobres florezcan espontáneamente, como las flores en primavera. Siempre hay una causa. El Señor dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque si uno no es pobre de espíritu y anda, por ejemplo, envidiando al prójimo, pues esa pobreza solamente le va a servir para que abunde más en su pecado, si es que ya lo tuviera de antemano. El Señor se definió como manso y humilde. Y aquí quería yo llegar. Hay que tener humildad. Humildad es andar en verdad. Y ya por ahí vamos encarrilando la situación. Se trae a colación una cita que el Señor en Apocalipsis dirigió a la iglesia de Filadelfia. Bueno, es que la iglesia de Filadelfia es justo la iglesia a la que no pertenece la masonería eclesiástica, cuyos últimos destacados miembros han sido los falsos papas, violentos e injustos, Bergoglio y Prevost. Así que no deja de ser curioso que Prevost use una cita de una iglesia a la que él no pertenece. Dice el obispo Satué que León XIV nos invita a reconocer las múltiples formas de pobreza que hoy nos interpelan. Bueno, a ver, hay pobres, vamos a poner ejemplos concretos, que son pobres debido al pecado, no solamente a las estructuras de pecado, sino al pecado propio. Por ejemplo, alguien no ama a su cónyuge, se ve envuelto en un divorcio y termina desplumado. Eso es bastante frecuente que suceda. Pues esa situación de pobreza tiene una raíz en el pecado. O alguien que cae víctima de las adicciones, por no tener una vida de oración, una mortificación, por no tener fe, y se arruina. También esa pobreza es fruto del pecado. Alguien que es un vago y un perezoso y no estudia y no trabaja. También puede ser pobre a causa del pecado. Son 3 ejemplos, puede haber más. Dice el obispo: los pobres han estado y deben seguir estando en el centro de la acción de la Iglesia. ¿De dónde se saca usted que los pobres son el centro de la acción de la Iglesia? Así, los pobres a secas. No, el Señor dijo: pobres siempre tendréis con vosotros. Cuando estaban recriminando la actitud de aquella mujer que preparó su cuerpo para la sepultura, ungiendo un caro perfume. Pues el Señor no es pauperista. Nadie hizo más que el Señor por compadecerse de aquellas gentes que no tenían ni que comer, ya lo sabemos. Pero eso de que los pobres son el centro de la acción de la Iglesia tiene un tufo a teología de la liberación que, por favor, medio siglo después, no vengan ustedes con esas, a rescatar la teología comunista de la liberación, o la teología del pueblo, o alguna de las variantes. Porque además el comunismo sí que es fuente de pobreza, se lo aseguro, Monseñor Satué. Continuemos. Amor a los pobres. Bueno, a ver, todos somos pobres realmente, porque estamos necesitados de la misericordia de Dios, todos somos pecadores, eso es así, pero no como una frase hecha, no como rezamos en el Ave María, es que realmente lo somos. Pero qué mayor pobreza y qué mayor miseria es la de aquel que permanece en el pecado. Esa es la peor de las pobrezas. Hay otras pobrezas que también son malas,
pero será preferible ser pecador por ser víctima de las estructuras de pecado de las cuales uno no participe, que ser pecador a causa de los propios pecados. ¿Entendemos? Es que, como no hacen ustedes el menor propósito de distinguir, lo fusionan todo, fusionan pecado y pecador, y omiten los orígenes de la pobreza. Esto es muy progremodernista, mezclar lo natural con lo sobrenatural, y esto es lo que hace Prevost y a lo que usted se presta, a difundir esta niebla pastoral tóxica. Dicen también Prevost y Satué que los que más sufren son la misma carne de Cristo. Bueno, eso interpretado bien, al modo de Santa Teresa de Calcuta, pues sí, lo podríamos asumir porque ella predicaba con el ejemplo. Pero además de que en el Vaticano presumen de una cosa que luego no llevan a la práctica, por ejemplo, gastándose un dineral en fabricar o representar la figura de Bergoglio en el cielo con drones. Bueno, hago un inciso. Es que, claro, esta falsa iglesia tiene muy presente que tienen que mantener como sea la legitimidad de Bergoglio, porque si no, el pastel de Prevost se les empezaría a descomponer rápidamente. Por eso echan tanto mano de Bergoglio. Es por esa razón. La Virgen dijo que sufrir no es llorar. Hay un sufrimiento que no puntúa. ¿Sabe usted, Monseñor Satué, dónde hay muchísimo sufrimiento? En el infierno. ¿Y de qué sirve? De nada. Desesperación. Entonces, usted tendría que haber hablado de los pobres buenos, porque hay pobres buenos que sí están necesitados de todos nuestros esfuerzos, pero si usted directamente hace como Cáritas, pide, sin especificar para qué, pues a los que estamos un poco al tanto de la situación de la Iglesia, se nos quitan las ganas, de verdad, de atender a los pobres. Bueno, no es que tengamos que desentendernos, pero mucho cuidado porque así, en general, pobre, bajo ese calificativo, entra de todo. Bueno, termina hablando de la parábola del buen samaritano. Ese fue un pobre que efectivamente no tuvo culpa y fue apaleado. Pero hay pobres que, como hemos dicho antes, merecen ser pobres y además no tienen ningún propósito para salir de esa situación, que es lo grave. La mejor limosna es decirle la verdad a la gente. Decirle la verdad de cuál es la situación de la Iglesia, de qué tiempos vivimos, de dónde está el engaño, llamarlos a la conversión, porque en el tiempo que queda hasta el aviso, aunque usted no sé si sabe o no lo que es el aviso, ya se enterará pronto, pues en este tiempo que queda, todos tenemos que pedir perdón sincero a Dios, pero claro, mientras la Iglesia esté tomada por la masonería eclesiástica, a la cual usted directa o indirectamente pertenece, pues qué difícil va a ser que el pueblo haga un buen examen de conciencia, cuando le están presentando un temario que no es el que va a caer en el examen. Bueno, pues nada, aquí terminamos, Monseñor Satué, y nosotros somos pobres, los que creemos en la Virgen. ¿Por qué? Porque no tenemos a ningún obispo que nos escuche, que nos represente. Entonces, mate usted 2 pájaros de un tiro, háganos caso, salga de la situación de engaño a la cual está contribuyendo, conviértase, cámbiese de bando, aquí sí se puede uno cambiar de bando, no como en los deportes, por ejemplo, y enriquézcanos usted. Sería maravilloso que el primer obispo de todos los del mundo que de verdad escucha a la Virgen pura dolorosa fuese el obispo de Málaga. Bueno, parece un milagro, pero cosas más grandes se han visto. Ojalá, Monseñor Satué, cuente con nosotros. Que Dios le bendiga. A la atención de don José Antonio Satué,
Fechado el 23 de septiembre de 2025. Estimado don José Antonio, reciba nuestros cordiales saludos esperando que se encuentre bien. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con usted. Sirva este correo para hacerle llegar 3 documentos. 1. Donde un sacerdote injusta y abusivamente excomulgado sin razón alguna que lo justifique y a quien el Tribunal Vaticano fue incapaz de contestar a sus apelaciones y discurso, explica y razona con datos objetivos y muchos argumentos sólidos el por qué Jorge Mario Bergoglio en todo momento solo fue un antipapa. Le ruego que lo lea y si no está de acuerdo en algo nos lo haga saber para poder debatirlo con usted. Si no responde entenderé que está de acuerdo. En ese caso, le ruego que dé un paso al frente y deje su comunión con la impostura papal que arrancó con Bergoglio y continúa con Prevost Martínez. También le añado otro documento de dicho sacerdote. Puede contener alguna imprecisión en la traducción. Si quiere el original en italiano me lo dice y se lo hago llegar, donde explica por qué los cónclaves de 2013 y 2025 fueron nulos e inválidos. Todo esto lo hemos contado y explicado sobradamente en mi canal. No se moleste por nuestro estilo, que es directo y firme, pero solo busca el bien de las almas, y en este caso de la suya. Despertar conciencias demasiado anestesiadas. Usted ha venido a Málaga como obispo ilegítimo. De eso estamos totalmente convencidos, y por ello nos es imposible, siendo parte de la diócesis de Málaga, prestarle obediencia, reverencia y adhesión. Muy al contrario, nos vemos obligados a resistir contra sus errores y su comunión con el antimagisterio de Bergoglio y Prevost, y la ilegitimidad que ustedes tienen. Y la ilegitimidad que ustedes tienen. El segundo documento es un libro que hemos publicado entre Agustín Aranda y mi persona sobre las mariofanías de Umbe. Ahí Nuestra Señora nos advierte de este tiempo que nos ha tocado vivir, así como del clero que no le hace caso y finalmente desatan la ira de Dios. La providencia le concede ahora la oportunidad de reaccionar a tiempo. Espero que no resista a la gracia que Jesucristo y María Santísima le ofrecen por su bien y para que no siga arrastrando a muchos al error, confusión y engaño. Como usted sabrá, llevamos casi 6 años en YouTube luchando por defender a la Iglesia Católica, sobre todo de los enemigos infiltrados. Así que eso debiera parecerle muy bien, pero como le he dicho y dado que usted viene a mi diócesis, he tenido que hacer un vídeo donde comento al respecto y que le dejo en este link por si lo quiere ver. Nosotros procuramos ser claros. Nada de ambigüedades, no nos gusta la falsedad, decimos las cosas a la cara. Así que espero que vea la parte noble y positiva de nuestra lucha que no busca nada para sí, egoístamente, sino por el bien de la Iglesia. Algún día lo entenderá. Y en el juicio final, cuando nos veamos todos las caras, no habrá dudas al respecto de ninguna clase. Porque a Dios no se le puede engañar. De Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. Nada más, Dios le bendiga y conceda las gracias necesarias para que sea fiel solo a Dios y a nadie más. Usted pidió que rezaran por usted y lo hago para que vea la verdad de lo que pasa en la Iglesia y públicamente reconozca la misma, sin miedo a nada ni a nadie. Dios no se merece otra cosa. Saludos. Ahí vemos el PDF con el libro Umbe 2025, el libro que publicamos el pasado 13 de marzo sobre las mariofanías en Umbe. Allí la Virgen nos previno sobre esta gran impostura y la próxima parusía, cómo debíamos prepararnos. La Virgen dio un severo correctivo a los sacerdotes, así que si usted no la toma en serio, no podrá evitar darle la razón. En Cristo y María y bajo el amparo de San José, terror de los demonios, Arturo Picatoste, director del canal Arturo Periodista Católico 3. Y los 3 documentos que le enviamos. ¿No le gustaría a usted ser un San Atanasio? Dejar la mentira, la hipocresía, dejar esa situación de apoyar la gran impostura de Bergoglio, que usted sabe que, o debería saber a estas alturas, y si no, lea el documento que le hemos enviado por correo, que usted no nos ha contestado, léalo, ese documento.
los 2 documentos o 3 que le hemos enviado, léalos y cualquier cosa nos contesta y entramos en un diálogo para tratar de ayudarle. Nosotros queremos estar en la verdad y ayudarle a usted a estar en la verdad. Necesitamos un obispo como San Atanasio. Tiene usted la oportunidad de ser un santo maravilloso. ¿Por qué no se anima a ser como San Atanasio? Nosotros vemos que usted tiene básicamente 2 opciones. Seguir como hasta ahora, es decir, el mal camino de apoyar la gran impostura, el gran engaño, que lo define el catecismo. No nos estamos inventando nada, la gran impostura del 675, apoyando al antipapa Bergoglio y el antipapa Preboste, que dan origen a toda esta mentira, de la que usted forma parte, como obispo ilegítimo, como obispo excomulgado late sentencia, casi con toda seguridad, o salir de eso. Si usted quiere seguir en esa situación de impostura, de mentira, pues tiene 2 opciones: ignorar lo que le decimos como si no nos escuchara, o perseguirnos. Eso sería lo peor, que nos persiguiera. Pero en fin, si usted nos quiere perseguir, usted verá lo que hace. Yo me imagino que usted nos va a ignorar. Nosotros no hacemos esto nada más que por amor a la verdad, a nuestro Señor y a la Iglesia, y a usted, porque queremos que usted salga de la impostura y de la mentira en la que está, que usted apueste por la santidad. Que todos tenemos un equipaje con pecados, decía usted. Pues el equipaje es para dejarlo a un lado. El Señor sana y libera, pero dice, y no peques más. Tenemos que dejar el pecado a un lado. Las componendas de todo tipo hay que dejarlas a un lado. Eso no sirve. Es que uno no se puede salvar por ese camino. Así que le animamos a que usted elija el camino de la conversión, del arrepentimiento, de una vida nueva, de hacer penitencia. Y si elige ese camino, lógicamente los que le han puesto ahí no se lo van a poner fácil. Tendría usted 2 opciones: dejar el obispado de Málaga y marcharse y hacer penitencia y llorar sus pecados, o seguir en el obispado de Málaga pero sin obedecer a la Agenda 2030, sin obedecer a toda esa mentira que está detrás de la Iglesia del nuevo paradigma, de la Iglesia de la sinodalidad. Eso yo veo difícil, pero no hay nada imposible. Mire, señor Satué, nosotros tenemos claro que vamos hacia el gran aviso o iluminación de conciencias. Eso lo vamos a vivir todos, y todos vamos a tener que dar una respuesta a Dios. Si usted no da la respuesta ahora positiva, pues se va a encontrar con el aviso, esa iluminación de conciencias, y eso es terrible. Y si usted sigue sin querer dar el sí a Dios, arrepentirse y vivir en penitencia y en la verdad, entonces usted se va a convertir en enemigo nuestro. Nosotros no queremos tenerlo como enemigo. Usted verá qué es lo que hace. Si usted elige el buen camino, pues sería lo mejor para todos y usted podría ser un gran santo. Así que le animamos a eso. Eso es a lo que queremos animarle. Nada más y nada menos. Así que cuente con nosotros si es para eso, si es para seguir horadando la doctrina de la Iglesia y confundiendo. Para eso no podemos apoyarle, vamos a estar enfrente. Nosotros no queremos la hipocresía ni que destruyan la doctrina de la Iglesia. Usted apoya. Fiducia supplicans, la bendición del pecado, eso es una barbaridad. Usted dice que eso va a ir a más con el tiempo. ¿Qué va a ir a más? ¿Tiene usted esperanza en que vaya más? Utiliza ese lenguaje de confusión, de decir que apoya esas bendiciones, pero que sigue todo igual, que no hay matrimonio homosexual y no sé cuántos y no sé qué. Usted utiliza la táctica de armar lío de Bergoglio, pero eso no sirve. O se está de verdad con la verdad o no se está. No se puede apoyar fiducia supplicans como usted hace. Eso es muy grave. Así que usted verá qué es lo que hace. Nosotros le animamos a que esté en la verdad, y eso de hablar tanto de los pobres, usted sabe que la Iglesia del nuevo paradigma o de la sinodalidad es la Iglesia de Judas. Y Judas, ya sabemos lo que le pasó, cómo acabó de mal. Sabemos que en el gnosticismo Judas lo tienen como un héroe, que cumplió una misión, que ayudó a Jesús, etc. Lo tergiversan todo, lo tuercen todo. Bergoglio lo torcía todo, hablaba de un capitel en Vézelay, en Francia, que decía que representaba al Señor llevando a Judas ahorcado, pero eso sabemos que es mentira. No era el Señor quien llevaba a Judas ahorcado, era el diablo. ¿Usted de verdad quiere dejarse arrastrar por el diablo, señor Satué? Hombre, no sea así. No sea así. Judas hablaba de los pobres, pero le importaban bien poco los pobres.
Bergoglio demostró que no le importaban los pobres, diciendo que todos tenían que meterse ese falso veneno de amor, veneno real, pero falso amor en el cuerpo, y ya sabemos lo que ha producido eso dentro del cuerpo de la gente y lo que está produciendo y va a producir. Así que a los pobres a ustedes no les importan, ustedes los usan para su discurso. Los pobres, sobre todo, somos nosotros que estamos sin obispo, así que anímese a ser un obispo santo, que esté en la verdad y no en la mentira. Nosotros somos pobres porque no tenemos obispo, pero somos ricos en esperanza, la verdadera esperanza, no la que nos vende el jubileo falso de Bergoglio, el ilegítimo jubileo de Bergoglio. La esperanza sin verdad es una mentira. La esperanza que ustedes venden es la esperanza de la Agenda 2030, la esperanza del globalismo. Qué pena que hayan quedado para eso. En fin, todavía está a tiempo de arrepentirse. El día del juicio final no podrá decir que nosotros estuvimos callados y miramos para otro lado. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.